CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Pares Impares. Hoy tenemos una mirada, como siempre, desde la confianza, desde la construcción de cohesión social, pero a la que queremos salpimentar con institucionalidad y ver de qué forma podríamos construir instituciones en las que volviéramos a confiar, o cómo podría readecuarse el pacto de la confianza entre los ciudadanos y las instituciones que los representan. Pero también queremos mirar en detalle algunos de los factores que constituyen esa confianza y cómo se han ido transformando, y por eso los queremos invitar a este viaje en torno a la pregunta por la confianza en este capítulo que ahora comienza de Pares Impares. En el último tiempo ha estado en discusión el retiro del decreto sobre la nueva ley de adopción, que aún no se reingresa por completo. Los recortes que se han dado a los programas de protección a la infancia y las complicaciones que ha tenido la Comisión sobre Verdad, Justicia y Reparación para Víctimas del Sename son algunos de los elementos de contexto, pero en medio de esta complejidad también hay una urgencia que moviliza a los actores. De acuerdo a los datos del Servicio de Protección Especializada, hay más de 600 niños y niñas menores de 3 años que están en residencias u hospitales, pese a que por ley no deberían estar ahí. Para ellos aparece una alternativa que se requiere potenciar y es el aumento de las familias de acogida. Hoy en Chile cerca de 12.000 familias han podido recibir niños y niñas, niños, niñas y adolescentes y cambiar la trayectoria de su vida, mejorar sus vínculos sociales y activar las posibilidades, ¿no? En el siguiente reportaje de Javier Albornoz conocemos algunas historias, cómo su rol realmente fortalece y sobre todo vuelve a hilvanar una ruptura en el tejido social, genera un aporte definitivo además en la vida de miles de personas. Cuenta una leyenda guaraní que un día un gran incendio azotó a la selva. Pero mientras todos los animales arrancaban del fuego, hubo un colibrí que actuó de manera diferente. Iba en dirección a las llamas y volvía al lago. Ahí sacaba gotas de agua y volvía al fuego. Eso llamó la atención de un jaguar, que lo cuestionó por creer que así apagaría el incendio. A lo que el colibrí le contestó: «Yo sé que solo no puedo, pero estoy haciendo mi parte». Esta valentía es la que inspira a los Segrete y Riquelme, que se han convertido en una familia colibrí. Ellos han dedicado su vida a la protección y cuidado de niños y niñas. Nosotros somos familia por adopción y tenemos a Benjamín de 25, que ya es ingeniero comercial, trabaja, hermoso. Mi bebé que tiene 21, estudia diseño en la Católica. Y hasta ahí yo quería tener un tercer hijo, pero como para hacer los trámites de adopción y todo, y ellos ya eran más grandes, les preguntan a ellos si quieren. Entonces yo les dije, conversamos nosotros, les dijimos que queríamos tener otro hijo y los dos dijeron que no. Ante la negativa de sus hijos, decidieron tomar otro camino. Se transformaron en familia de acogida, en parte por el amor que quieren entregar, pero también porque, siguiendo la enseñanza del colibrí, quieren hacer su parte y ser un aporte a la sociedad. Nosotros, antes de esto, queríamos tener un tercer hijo, pero como los más grandes no querían, era nuestra alternativa para poder concretar esta idea que teníamos. No pensé que era lo que es, no tenía la idea de cómo podía ser, entonces lo fui aprendiendo en el camino, pero sí fue algo sorpresivo que finalmente termina en algo maravilloso. Es como querer cuidar, sanar, pero yo sobre todo, en mi caso, es que me gusta mucho tener bebés y mi familia me acompaña en eso. Así que eso es como la motivación principal. Este hogar ha acogido a Natalia, Valentina, Daniela y Leonor. Todas llegaron con apenas unos meses. Y aunque la idea siempre fue acoger por un tiempo,
Finalmente, Nati, su primer acogimiento, pudo ser adoptada y ya lleva 8 años en esta familia. En el caso de la Nati tenía un daño emocional severo, súper grave, donde era imposible volver a vincularla con otra familia. Entonces se dio la opción, que en un proceso muy largo, ella hizo un video hace poco donde contábamos nuestra historia y era muy chistoso porque ella dijo, sin querer, yo decía que increíble, ella dijo, y yo me quedé con esta familia. Y es súper fuerte, así como ella llegó, se aferró. Según datos del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, hay 11.775 niños, niñas y adolescentes atendidos en el programa de familias de acogida. Muchos de ellos han pasado por procesos complejos de separación de su familia de origen, abandono, trauma o institucionalidad, lo que ha generado impactos en su desarrollo socioemocional. Llegar a una familia de acogida significa volver, en parte, a aquel lugar del cual fueron separados. Un espacio de amor, cuidado, protección, seguridad y estimulación individual que les da una oportunidad diferente de desarrollarse. Así lo ha vivido también Alejandra Catán en todos los acogimientos que ha realizado como familia monoparental. Lo que yo vi es que los niños van cambiando. Y yo creo que es un relato que muchas familias de acogida te pueden entregar, el cómo los niños cuando vienen, y sobre todo cuando han estado largos periodos en residencia, su mirada es más rígida, es más triste, les cuesta a veces expresarse, no tienen sueños, no visualizan el futuro como algo bonito, lo visualizan a lo mejor como algo amenazante. La Nati venía, incluso hasta su color de piel era diferente, era como un gris, ¿te acuerdas que era como... Sus ojitos tristes, no hacía absolutamente nada, no tenía ninguna expresión, me refiero. Uno al tomarlos en brazos, ellos tienen una posición en el cuerpo rígida, pero así al tiempo sus ojitos empiezan a cambiar, ya empiezan a sonreír, pero es impresionante, es como que florecen. Otros 5.183 niños, niñas y adolescentes están en residencias. En ese sentido, las familias de acogida son una oportunidad para mejorar la vida diaria de ellos. La evidencia y la experiencia nos muestra que el mejor entorno, y es un derecho de los niños y las niñas para ser cuidados, protegidos, desarrollarse, etc., son los entornos familiares. ¿Por qué se privilegia un entorno familiar versus, por ejemplo, una institución o un hogar? Porque en una familia los niños pueden desarrollar el apego y los vínculos de forma más continua en el tiempo, porque también reciben mayor estimulación, ¿cierto?, emocional, física, cognitiva. Esta transformación emocional y psicológica también se extrapola en sus relaciones y comportamientos con el entorno. Por lo tanto, una familia de acogida en su cuidado diario también empieza a tejer las redes de estos niños. Cuando tú le das la leche, te tomas tu tiempo para darle la leche, la estás mirando, la estás acariciando. Eso también hace que los niños vayan interactuando de una forma distinta, vayan despertando. Obviamente, en la medida que los niños, y sobre todo los lactantes, van creciendo, también van interactuando más. Pero yo te diría que hoy día ella es una niña completamente activa, feliz, que se desenvuelve súper bien, y yo creo que el poder haber estado esos primeros meses de vida fue clave para el desarrollo que hoy tiene y que de ahora en adelante va a seguir teniendo. Para nosotros lo importante es el aporte a los niños, es que ellos tengan un buen pasar en este proceso, sea cual sea el resultado, si se van en adopción, si vuelven con su familia de origen y todo, que este periodo que estén con una familia sea algo que les marque para el resto de su vida. Podemos cuidar colectivamente y en red a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y sin duda creo también que en términos de redes de apoyo para esa persona, para ese ser humano, es fantástico. Cuando alguien es una familia de acogida, esa familia se pone al servicio a cuidar a ese niño, pero también eventualmente la comunidad que acompaña también toma conciencia, también va formando parte de esa red de cuidado. Para cuidar y proteger a un niño se requiere de una importante red de apoyo. Quienes son familias de acogida aportan estos lazos sociales para crear este tejido social para ellos. Y se va tejiendo en el fondo no solamente con el acogimiento, sino que también se va tejiendo con
la familia de origen, también con la familia que toma la decisión, con la familia que finalmente recibe de forma permanente a este niño, ya sea la familia de origen o la familia adoptiva. Al final la familia, yo también me he ido transformando en red de apoyo para la familia de origen o para la familia adoptiva, dependiendo de cuál sea el caso. El tema red de apoyo cercana, hablemos de familia, amigos y gente que se relaciona directamente contigo, pasan a ser parte de la familia. O sea, son un hijo más. Por tanto, todo el entorno asume nietos, sobrinos, se convierten en nietos, sobrinos, ahijados, hijos, como tú quieras llamarlo, porque son parte de esto. Entonces, todos participan y todos nos apoyamos en el estar el día a día, por ejemplo, con cualquiera de nuestros acogimientos. La urgencia fue levantada durante el 2025 por parte del Servicio de Protección. A las residencias llegan más niños de los que nacen. De acuerdo a la ley, ningún niño menor de 3 años debería estar en estos espacios. Esa urgencia también la ha mantenido el actual gobierno y presentaron el plan Crecer en Familia para fomentar y apoyar a quienes quieren ser parte de este programa. Nosotros lo que queremos en este caso es abordar una urgencia social, que es que los niños que hoy día por ley no debiesen estar en una residencia porque debe respetarse su derecho a vivir en familia y también porque están en una etapa de desarrollo que es fundamental, puedan tenerlo, y por eso nos hemos focalizado en estas edades tempranas. Y estos niños que hoy día el Estado tiene que proteger, justamente que no existan nuevas vulneraciones de derechos, requieren de un plan, de una acción articulada por parte del Estado, y ese es el plan Crecer en Familia. En ese contexto, explica la ministra de Desarrollo Social, es fundamental poder entregar mejores condiciones para las familias de estos programas. Nosotros tenemos que fortalecer el sistema de familias de acogida. Las familias de acogida hoy día realizan una labor que es muy trascendente, muy importante para nuestra sociedad, y reciben hoy día recursos que no cubren el costo de un niño. Por lo mismo, nosotros como ministerio estamos haciendo un trabajo en detalle y proyectamos que los ingresos que ellos vayan recibiendo puedan ir aumentando. Hay otras familias de acogida que hoy día no están recibiendo el acompañamiento con el mismo impacto. Entonces también tenemos que avanzar en perfeccionar los mecanismos de acompañamiento que existen hoy día desde el Servicio de Protección. Todos quienes han vivido la experiencia de ser familia de acogida coinciden. Es una tarea difícil, pero que vale la pena para el niño y también para quienes le entregan estos espacios de amor y cuidado. Como una afirmación que la gente hace, dice, yo no podría hacerlo porque yo los querría tanto y sufriría tanto. Pero en verdad tú estás hablando de ti, de lo que te pasa a ti, y no de lo que es, porque para nosotros el bien mayor es el niño. Y en este caso, no hay nada mejor que un niño esté en torno a una familia, y ojalá existieran familias para todos los niños que están en residencia. Uno a veces como que sobredimensiona ese momento de dolor y de sufrimiento, que indudablemente hay de eso, hay dolor y hay sufrimiento, pero también es una sensación bien entretenida, en el sentido de que hay tristeza, pero también hay alegría, porque hay alegría de que este niño finalmente, después de mucho tiempo, porque además en general los procesos tienden a ser más bien largos, va a tener una situación definitiva y va a poder estar con una familia que lo va a querer y lo va a cuidar para siempre. Y lo más gratificante es que te llena el corazón, te insisto, o sea, darle aunque sea un tiempo cortito, que no es cortito, nunca es menos de un año o algo más, pero es un tiempo corto en su vida, poder darles eso, poder darles mucho cariño y sentirnos nosotros que estamos haciendo un aporte, te insisto, no para la sociedad, sino que para ellos. Según datos del Servicio de Protección Especializada, cerca de 600 niños menores de 3 años se encuentran actualmente en residencias y otros tantos en hospitales. Para ellos la urgencia es real y el llamado es a todos. Se necesitan más familias de acogida. Una oportunidad que, pese a lo difícil, cambia la trayectoria de un niño y le entrega las herramientas para enfrentar de mejor manera su vida.
Cuando hablamos de la importancia del transporte público, lo primero que muchos podríamos estar pensando es en nuestras posibilidades de conexión, de movilizarnos, de tener acceso a ciertos sectores de la ciudad. Sin embargo, esos espacios tienen y sostienen una carga social que podría o perjudicar o favorecer el encuentro. ¿Cómo? Lo revisamos en la siguiente animación. Cada día las personas compartimos con otros caminos y rutas. Cada persona tiene un trabajo, una carrera, un ser querido al que cuida, una rutina que define un lugar al que va a llegar. Las calles, veredas y ciclovías son entonces como las venas de la ciudad y al igual que en el cuerpo, necesitamos que fluyan de la manera más armónica posible. Y es que según el investigador ecuatoriano Darwin Manzano Cuenca, el tener una red de transporte urbano que sea efectiva e inclusiva promueve la cohesión social. Un ejemplo claro es Medellín, una ciudad que por medio del metro cable logró conectar uno de los barrios más vulnerables de la ciudad con el centro y cambió la vida de sus habitantes. Abrió la posibilidad de trabajar, estudiar y aprovechar nuevas oportunidades a miles de personas. Todo gracias a una infraestructura que les permite integrarse a la sociedad, lo que, junto con otros factores, contribuyó además a disminuir los índices de criminalidad de la ciudad. Así, cuando el transporte conecta barrios aislados, combate la segregación. Cuando es accesible, como el transporte público, contribuye a la equidad y cuando nos acerca, fortalece la cultura del encuentro. Hay muchas cosas que nos dividen a las personas, lo que nos gusta, lo que pensamos políticamente, la etapa de la vida en la que estamos, pero hay una cuestión que nos une a todos y es el futuro. En el futuro estamos todos sin lugar a duda, aunque sea mañana, estamos todos en el futuro. Sin embargo, ¿en qué futuro estamos? ¿Cómo imaginamos ese futuro? ¿Cuánto compartimos? ¿Se parecen los futuros? ¿Vamos a lograr estar juntos ahí? Esta cuestión que parece profunda y filosófica, y lo es, tiene efectos muy materiales en la vida cotidiana. Imaginar en un futuro común es un ejercicio que la humanidad ha hecho hace mucho tiempo, pero que ahora nos está costando, parece. Queremos hablar sobre este tema y algunas de sus variantes con Agustín Bacigalupo, ex integrante del Centro de Alumnos del Liceo José Victorino Lastarria, expresidente el año pasado. Bienvenido. Muchas gracias. Y también estamos con Alfonso Gómez, secretario ejecutivo de Proyecta Chile 2050, que es una iniciativa que busca justamente imaginar, proyectar, diseñar eventualmente, tratar de avanzar juntos en un futuro común, pero también Alfonso es un referente en innovación, en tecnología, ha sido tan pionero a lo largo de toda su carrera. Muchas gracias por estar aquí. Encantado, muchas gracias a ti. Los invitamos a los dos porque queremos llevarlos a esa pregunta sobre el futuro. Cuando miramos a una persona joven como tú, sabemos que estamos hablando del futuro, estamos hablando de hacia dónde van las cosas, hacia cómo se van a decidir, cómo queremos que sean eventualmente, pero no hay ninguna posibilidad de diseñar ese futuro si es que no lo hacemos entre todos y si no lo hacemos intergeneracionalmente. Entonces, quisiera partir, ¿qué es para ustedes? Sabiendo qué es para ustedes el futuro, ¿cómo lo pondrían en palabras sencillas? Voy a partir contigo, Alfonso. Mira, el futuro para mí, hoy, a esta edad, por lo pronto algo muy diferente de lo que pensé que iba a ser cuando tenía la edad de Agustín. Estamos sin duda frente a un cambio de era, no es menos que eso. Y cuando uno dice cambio de era está diciendo algo fuerte. Tenemos cambios planetarios a nivel de la cosa geopolítica, ¿cierto? Tenemos una necesidad de entender y de hacer cosas buenas respecto de la sostenibilidad del planeta, otra dimensión de por qué las cosas no son tan sencillas. Y por último, ni más ni menos, desde la perspectiva tecnológica, el último desarrollo de la inteligencia artificial generativa particularmente es algo que a mí, que he estado metido en ese tema, nunca pensé que me iba a tocar vivir. Claro. Hay algo, voy a salpimentar todo lo que acabas de decir con guerra,
con una especie de nueva escalada. Ahora se ve en la inteligencia artificial, se ve en la competencia espacial, se ve en la competencia por los chips, el dominio, se ve en materia económica, tiene expresiones ideológicas, pero si yo le pudiera englobar de alguna forma lo que acabas de decir, el futuro se ve como incierto. Absolutamente. ¿Qué es para ti el futuro, Agustín? Yo creo que voy mucho también en la línea, creo que más allá de adaptarse, que creo que una definición que muchos hemos escuchado, el futuro es adaptarse a los nuevos desafíos, hoy en día hay que primero identificar esos desafíos y creo que como sociedad aún no los tenemos claros. Creo que aún estamos viendo hacia dónde va el barco y aún estamos entendiendo lo que pasó en tan poco tiempo. Esto de la IA obviamente no surgió de la noche a la mañana, pero recién ahora estamos enterándonos del efecto y el impacto que tiene, y sobre todo en los jóvenes. Entonces, creo que el futuro sí, es incierto, es mucha incertidumbre, y es también ver qué hacemos nosotros, los que estamos acá. Al final no creo que haya una unión o un consenso sobre cómo tratar el futuro, sino todo lo contrario. Agustín, quiero seguir contigo porque los quiero llevar a... Ambos son, en sus mundos, grandes intelectuales, pero los quiero llevar a que sean grandes emocionales. ¿Cómo se sienten con este futuro? ¿Cómo te sientes tú, Agustín? Bueno, creo que probablemente la enfermedad de mi generación es mucho miedo ante la salud mental, la soledad, el efecto de las redes sociales, y por ahí puedo compartir mucho ese miedo, ese miedo quizá un poco irracional también a la soledad, al desapego. Mucha gente que hoy en día encuentra compañía en la inteligencia artificial, en personajes ficticios, en compañías o marcas, y por ahí yo creo que no me siento desesperanzado para nada, soy muy optimista, pero sí creo que si queremos un buen futuro hay que hacer algo ahora, y eso tiene que partir no desde la base intelectual, porque eso sería muy fácil, sino que desde una base mucho más valórica. Por sobre todo pensamiento intelectual tiene que haber un pensamiento de bondad o de empatía como mínimo. Chota, ¿y tú cómo te sientes? Por lo pronto me siento totalmente tan de acuerdo, identificado con lo que acabo de escuchar de Agustín. Creo que esa dimensión emocional a la que tú hiciste referencia es de la esencia de aquello que llamamos lo humano. Y frente a unos aparatos del mundo digital que son capaces de conversar con nosotros como es lo que hemos visto con asombro en el último par de años, surge toda suerte de inquietudes. ¿Cómo imaginar un país que va a ser sin duda tocado por estos cambios, transformado de alguna manera, y más que hacer un esfuerzo por tratar de tener las mejores respuestas de cuál va a ser el Chile al 2050, para poner una fecha en la que hemos estado trabajando, creo que tenemos la obligación de decir cuáles son las mejores preguntas para ese futuro incierto que viene y que es tan diferente. Nadie quiere dejar de ser humano, y cuando se pregunta eso, ya eso no tiene que ver solamente con la cosa racional, con la cosa inteligente, que también en la evolución de la humanidad ha sido, por cierto, muy importante. Pero pareciera ser que esto que tenemos frente a nosotros nos llama, nos pide que seamos capaces de avanzar no solo a nivel individual, sino en nuestro colectivo. Y nuestros colectivos son muy distintos cuando pensamos solo en nuestra ciudad, solo en nuestro país, solo en nuestra región, en el planeta completo. Y en ese sentido, me encanta que hayas mencionado la palabra esperanza. Creo que esa es una palabra clave. De una forma súper patúa, yo le quiero pedir a ustedes dos, que son
a su manera representantes de la élite intelectual que me ayuden a navegar en este sentimiento, yo diría totalmente de miedo que estamos teniendo respecto del futuro, porque también tú en tus manos, Alfonso, tienes este ejercicio hecho por grandes especialistas y expertos transdisciplinarios para poder imaginar soluciones alternativas, caminos, preguntas hacia el 2050. Pero todos en este lugar sabemos que no sabemos lo que va a ser el 2050. Así es. No lo sabemos ni por de qué manera va a contarse esta historia de la inteligencia artificial, ni tampoco de qué manera se va a terminar desenvolviendo el problema de la paz o de la guerra, y etcétera. Voy a poner una larga lista, etcétera, porque cambio climático, etcétera. Es de una transformación muy grande. Entonces quisiera volver hacia al campo donde nos dejaste tú, Agustín, y es cuál es la estructura o cuáles son esos valores asociados a la bondad, esas prácticas que nos pueden permitir navegar mejor en la incertidumbre y con todo este nivel de transformaciones que estamos viviendo, ¿crees tú? Bueno, recoger parte de lo que ya dije. Creo que nos enfocamos mucho en esta élite y en el intelectualismo, pero hay que entender que acercar estos fenómenos a la gente y parte del miedo obviamente viene a lo desconocido, no entendemos lo que está pasando. Y hacer que entendamos eso no puede venir solamente de un punto racional, no puede venir de una bajada científica o intelectual, sino que tiene que venir desde la cercanía, creo yo, y hay muchas formas de generar cercanía. ¿Cómo se enseña eso? Porque ponte tú, voy a poner una caricatura, yo no he estado nunca en el José Victorino Lastarria, sobre todo porque además ni siquiera recibía mujeres antes. En ese lugar se te enseñaron a ti o se te han enseñado a ti habilidades emocionales y valóricos para generar esa cercanía. ¿Las has tenido que aprender en el camino? ¿Es algo que esté de nuevo dentro de la, no sé, malla académica? Porque estas cuestiones que parecen centrales para sobrevivir al futuro, en nuestra época no eran valoradas. No. Lo distintivo era la inteligencia, pero ahora que la inteligencia es una epidemia y está en las máquinas, bueno, ¿qué tenemos que enseñar ahora o aprender? Yo creo que, bueno, mi casa educativa me ha dado muchas herramientas para llegar a la gente también, pero creo que la que yo he descubierto, y al final cada uno descubre la suya, pero la que a mí me hace mucho sentido es, sin lugar a dudas, la cultura. Yo creo que a través de la cultura podemos acercar el pensamiento intelectual a la gente y bajarlo de la cúpula en la que lo metimos nosotros mismos. Yo creo que no se trata de darle un libro a alguien y decirle, oye, esto te va a gustar, sino que de explicarle con un ejemplo que pueda entender por qué puede ser importante leer o por qué es importante escuchar música, componer música. Escribir poesía, como es tu caso. Escribir poesía, claro. Yo escribo muchos poemas y al final también sé de muchos compañeros que escriben su propia poesía a través de los acordes, a través de la interpretación, y así muchos. Yo creo que los liceos emblemáticos, además, pese a todo lo que pueda aparecer en las noticias, siguen siendo foco de la cultura. Puede estar luchando aún por sobrevivir, pero ahí están y siguen. Y nunca van a faltar estudiantes que quieran revivirla y mantenerla ahí. Y para ti, ¿cuál es el refugio, la herramienta o el valor que nos permitiría eventualmente flotar en este mar de incertidumbre? Fíjate, algunos países se han dado una visión común de dónde quieren estar a futuro. Entre esos países nosotros no estamos. Creo que es súper relevante que seamos capaces de hacernos algunas preguntas de cómo conversar mejor, de cómo compartir, cómo conocer cuáles son los sueños y los desafíos que vemos en el presente y de cara al futuro, y cómo hacerlo para que, con todas las diferencias que, como muy bien ha dicho Agustín, van a seguir existiendo, que seamos capaces de tener una capa común. En el libro al que hiciste referencia, Proyecta Chile 2050, que está gestado desde la Fundación Encuentros del Futuro y con participación no solo de la academia, que es muy importante y convocadora, pero de
la Cámara de Diputados, del Senado, el mundo político en general y también desde la empresa grande y desde el emprendimiento. Hay una serie de mesas que tratan temáticas desde más de un punto de vista, desde más de una disciplina, pero hay también un decálogo, y en ese decálogo se busca aquello que debiera unir a las miradas parciales del Chile futuro. Y entre ellos, Agustín, fíjate, hay una referencia particular a la ética y a la épica. Esto es, a aquello que está bien o no está bien hacer, frente a lo cual, por Dios que hay diferencias también, ¿no? Pero en fin, pero es un tema que no podemos eludir. Y también frente a la épica, porque en ese sentido, fíjate, somos un país pequeño, lejano, de donde han ocurrido un montón de cosas relevantes, sobre todo en el ámbito de la ciencia y la tecnología por ahora, pero en poesía tenemos bastante que decir y tenemos una tradición. Y parte de lo que hemos querido hacer también en este primer libro es realzar la importancia de darle espacio a la poesía, de todo aquello que, al decir del querido Raúl Zurita, es todo aquello que está más acá y más allá de las palabras. Lastarrino, por cierto, Raúl Zurita. Oye, un fanático, ¿eh? Tú eres un excelente representante de tu liceo. ¿Hay algo que tú recuerdes, Agustín, como el momento en el que te conmovió la poesía? Nuevamente, te quiero sacar de la cabeza y llevar al corazón. ¿Dónde se te mueven las entrañas? ¿Dónde te pasan cosas? ¿Dónde te emociona? Yo siempre respeté mucho, siempre he sido lector. Comencé con novelas infantiles que mi tío me regalaba. Después mi madre siempre me fomentó mucho la lectura, ella escribía cuentos. Pero nunca poesía, nunca leí poesía, y lo poco que leía no lo entendía. Pero le tenía ese respeto de, no lo entiendo, pero debe ser bueno, pensaba. Y si no lo entiendo es por eso, porque es muy bueno aún, y tengo que estudiar o algo así. Y lo que me ayudó mucho a mí a bajar a la poesía, creo que de eso se trata al final. Para acceder a la cultura hay que rebajarla al lugar de los mortales, y eso somos. Pero perdona que interrumpa. No, por favor. Qué importante lo que acabas de decir. Hay una humildad en tus palabras que me emociona en la juventud. Si no la entendía es porque me quedaba grande, porque es muy bueno. Lo típico sería decir, si no lo entendía es porque estaba mal. Si no lo entendía es porque estaba equivocado. Y te veo en una parada completamente distinta. Así es que felicitaciones por eso. Sí. Muchas gracias. Creo que empecé a escuchar música y a descubrir sobre todo música chilena. Descubrí a Mauricio Redolés, y Redolés tiene una poesía muy de calle, y en esa poesía, bueno, me acuerdo un video que vi de una presentación en vivo de él donde decía, tocaba ¿Quién mató a Gaete? Y después preguntaba, qué raro que esto sea poesía, raro, pero lo es. Y ahí empecé a leer más, y yo creo que el poema que a mí más me ha conmovido en mi corta vida ha sido uno de Enrique Lin, con el que abre su libro La pieza oscura, que se llama Monólogo de un padre con su hijo de meses. Y sigue un poema un poco largo que sigue la vida de su hijo, desde que lo tiene en los brazos hasta que muere, y es un poema hermoso, yo creo que uno de los más conmovedores que he leído. Y ahí empecé a devorar poesía. Te pregunto eso porque creo que hay una cosa en la que también nos parecemos mucho, no solo en que hay un futuro, sino que también los humanos, como decía otro poeta, César Vallejo, de repente nos damos vuelta y nos damos con la tristeza en la cabeza, ¿no? Y eso es fácil de reconocer en cualquier persona. Compartir el miedo es algo fácil de reconocer en cualquier persona. Compartir el dolor, ahí es donde... Por eso somos tan buenos en los momentos de solidaridad, ¿no? de tragedia, porque es fácil entender al otro cuando compartimos una tragedia. Les hago estas preguntas que pueden ser raras para nuestro tema, porque pareciera que lo que nos falta es un lugar común y también transgeneracional. Ustedes representan evidentemente generaciones distintas, que muchas veces ni siquiera conversan. Entonces, ¿dónde ven ustedes que están los puentes para ese Chile del 2050
que no sabemos cómo va a ser? Interrúmpanse si quieren, ¿ah? Esto es haciendo en vivo. Los seres humanos hace ya algún tiempo fuimos capaces de desarrollar en nuestro devenir darwiniano por la vida el que un conjunto de ruidos que somos capaces de producir tengan sentido. Eso es maravilloso y tiene un peligro a la vez. La ilusión de que porque dijimos tal cosa, entonces el otro tiene que escuchar lo mismo que yo quise decir. Y de eso no hay garantías. El lenguaje es la casa del ser de cada uno, pero tenemos que asegurar que nuestras conversaciones nos ayuden a un encuentro, nos ayuden a fortalecer la esperanza de un mejor futuro. Eso es fundamental. Pero, insisto, eso pasa por tener la capacidad de escucharnos y de tener frente al otro, y particularmente frente al otro que me crea sospechas y que me crea temores, la posibilidad de algunos espacios donde sea posible buscar entendernos mejor. ¿Y tú? Creo que es una pregunta muy compleja, muy compleja. Los puentes generacionales nunca han estado claros, yo creo, en ningún momento. Han surgido muy espontáneamente. Si tuviera que elegir uno ahora, si tuviera que definirlo ahora, creo que la música lo está haciendo muy bien. Creo que en la música chilena tenemos ejemplos de jóvenes que están recogiendo la escritura del siglo pasado, los pensamientos del siglo pasado, y lo están llevando de vuelta. No sé, bandas como Candelabro, como La Mon Laferte, que agarran cosas que ya se hicieron y las devuelven a las nuevas generaciones. Y hablan también a las viejas generaciones. Claro. En las que me agrego, digamos. Hay un puente. Dos grandes referentes de la música. Les quiero preguntar si ustedes pudieran pedirle algo, porque de hecho, ¿habían estado juntos antes? ¿Así? No. Nos acabamos si ustedes de pudieran conocer. pedirle algo al otro como embajador de su generación o de su momento, ¿qué le pedirían? Yo pediría humildad. Humildad a las generaciones pasadas de reconocer que ahora no hay que ceder el espacio y abandonarlo, sino que abrirlo. Hay que dar un asiento más. No se trata de yo salgo de este para que entre el otro. Hay dos asientos. Por mi parte, fíjate, yo pediría de alguna manera también humildad. Creo que cuando se es joven es fácil sentirse dueño de la verdad, y si hay algo que uno va aprendiendo con los años es que esa es una ilusión. Algunos lo aprenden con los años. Claro. Es verdad, es verdad. Y lo que me encantaría es una cierta apertura a redescubrir muchas cosas de este mundo. Entre otras, a redescubrir la esperanza. Es fácil hablar de esperanza y de asociarla con algo positivo de cara al futuro, pero creo que es importante profundizar un poco en el sentido, y en ese sentido, perdónenme que me refiera al libro que más me ha impactado en los últimos años. El espíritu de la esperanza. Y que es el espíritu de la esperanza. De Byung-Chul Han, sí, Tal totalmente. ¿Sabes qué? Yo me contesto a mí misma, hago este ejercicio inevitablemente cuando soy la entrevistadora. ¿Qué diría yo si es que me preguntaran eso? Y claro, da la impresión de que a veces suena naif por parte de los adultos pedirle a los jóvenes que sostengan la esperanza. ¿Cómo lo recibes tú? Bueno, es una petición difícil. Y medio patúa, además, como dejaron la escoba en el mundo y ahora me piden que tenga esperanza. Así yo creo que lo ven mucho. Y somos una generación, la mía, tan deprimida, tan golpeada por sí misma también, que redescubrir la esperanza resulta una tarea titánica hoy en día. Pero yo creo que es una tarea necesaria y creo que es vital. Entonces, por más difícil que sea, algo habrá que hacer.
Oye, para cerrar, ¿qué cosa de lo que hay en Chile, tú a propósito del ejercicio de Proyecta Chile, tú a propósito del ejercicio de ser joven, les da esperanza? ¿Qué cosas, además de la música, por ejemplo, de la creatividad chilena, que yo coincido que es mucha y es muy interesante, ¿no? ¿Qué otras cosas les dan esperanza para el Chile del 2050? Yo creo que sin duda algo que es transversal. Yo creo que cada uno de ustedes lo vivieron en su propia generación. La cohesión o la conexión de la amistad humana no va a faltar. Yo creo que y se vive mucho, con mucha mayor intensidad cuando uno es joven. Nos falta el amigo o la amiga que va a estar ahí siempre. Y esa amistad, al final, yo creo que todos los grupos intelectuales, todos los grupos culturales se fundan en un profundo sentimiento de amistad. Nadie hace nada solo, nadie se salva solo. Entonces, en eso mismo, yo valoro mucho de mi generación que aún siga muy presente la amistad. No. Eso da esperanza, po. Claro, Yo no creería que no. Yo creo que hay semillas en nuestras conversaciones país que a mí me permiten tener una cierta esperanza. Somos un país en que hemos logrado entender y sentir que nuestras instituciones son muy importantes. Y la verdad, en el contexto de América Latina, creo que nuestras instituciones son particularmente valiosas. ¿Y qué son estas instituciones? Simplemente ciertos espacios, ciertos dominios de la realidad donde como es el José posible... Victorino Lastarria, como los colegios, como el gobierno, como la democracia, como... Totalmente de acuerdo. Tal cual. ¿Ah? Entonces, ahí tengo una esperanza. De pronto, también por contraste, hay ciertas desesperanzas en la manera en que en algunas conversaciones, particularmente políticas, uno escucha cómo se trata al diferente, cómo se trata al adversario, y el nivel es muy bajo. Ahí es cuando tambalean esas instituciones. Efectivamente. Así es que espero que con una juventud como la que Agustín espero represente, seamos capaces de fortalecer nuestra capacidad de conversación y soñar con el mejor Chile posible al 2050 y más allá. Oye, uno de los temas, yo siempre digo para terminar y al final nunca termino, lo siento. Uno de los temas que es muy del presente y del futuro Chile es qué hacemos con la soledad. Es uno de los temas que tú planteabas al inicio de esta entrevista a los que tenías miedo. Y terminas esta entrevista diciendo que tienes esperanza porque ustedes todavía son amigos. ¿Qué haces y qué haces contigo mismo y qué recomiendas a otros para seguir teniendo amigos? Bueno, Y lo mismo te pregunto a ti. Espérate, esta pregunta no es baladí, porque ustedes dos son hombres. Y los hombres son, de acuerdo a todos los estudios del mundo, a quienes más les cuesta mantener las relaciones humanas. Particularmente cuando pierden sus entornos más obligatorios, el colegio, la universidad, el trabajo, les cuesta mantener las relaciones. Entonces, ¿qué hacen ustedes para combatir sus soledades y qué recomiendan para que otros lo hagan? Creo que empezar cualquier tipo de relación siempre va a ser un juego de valentía. Tirarse a hablar con alguien, agarrar el vuelo necesario para... En la básica era mucho más fácil. Oye, ¿querés ser mi amigo? En la media se complejiza y estoy seguro de que en la universidad es un mundo distinto. Pero yo creo que se requiere una voluntad y una valentía, una autodeterminación de saber, un autodescubrimiento de saber cuáles son tus intereses, qué te gusta, qué te mueve, qué te conmueve a ti, y habitar esos espacios en donde existan. No sé, y es muy simple lo que estoy diciendo en realidad. Si te gusta el fútbol, si sabéis que te gusta el deporte... Ahí los vas a encontrar. Claro, y ahí vais a encontrar esa conexión, y así con todo. Y obviamente un salto de fe. O sea, tú tienes amigos poetas, políticos, Claro. todas las cosas que te gustan. Sí. Músicos. Y yo me voy a atrever a decir algo de mi vida personal, pero que es
para mí tan relevante que a quien me hace una pregunta como la tuya, no puedo dejar de decírselo. Hay un algo, he sido muy afortunado, he tenido muchos regalos, desde mi familia hasta mi colegio, soy institutano, también de un colegio que es, como dice su himno, el primer foco de luz de la nación. No va a discutir aquí el de las tardes, tiene una antorcha en el me queda ahí. Bueno, son cosas que se dicen. Pero hay un algo de lo cual yo me siento orgulloso, fíjate, y es lo siguiente. Cada vez que me ha tocado leer un párrafo, escuchar a una persona que dice algo y que de alguna manera siento que tengo una revoltura interior porque mira lo que me pasó a mí con eso que escuché o que vi, puede ser un cuadro también, no lo dejo pasar. Y mi recomendación es no lo dejen pasar. Si la persona les resultó interesante, averígüense cómo ubicarla, su celular o lo que sea, llámenla, júntense y vean qué pasa. De las cosas más relevantes que me han pasado en la vida es porque en general no he dejado pasar aquellos que tocan mi mente y mi corazón. Bueno, cierro esta conversación con mucha esperanza, con cierta fe también de que lo que ha ocurrido aquí pueda representar a muchos, conmover a muchos, hacer resonar y sobre todo contagiar en la necesidad de que estas prácticas se expandan, porque ya sabemos que solo juntos llegamos a algún lado, a ese futuro del que hablamos tanto. ¿Cómo? No tenemos idea, pero acompañados siempre mucho mejor. Por eso, con esa invitación, vamos a una pausa y volvemos con más. Si creíamos que la política era solo un problema de los adultos, pues estábamos equivocados. Aunque muchos crean que los niños viven lejos de las discusiones del país, muchos tienen muy claras sus preocupaciones, sus ideas, sus propuestas y definitivamente son a quienes afectan todas las decisiones que estamos tomando hoy. Por eso decidimos hacer el experimento y preguntarles algo sencillo. ¿Qué harían ustedes si fueran presidentes o presidentas de Chile hoy? Esto nos dijeron. Yo lo que haría es cuidar la flora y fauna del país, porque siento que no estamos tomándole importancia a la flora y fauna, lo estamos ignorando. Los médicos fueran gratis y los de salud todos fueran gratis para que no estemos enfermos. Que todos los niños que no tienen hogar tengan alimentación, porque algunos niños no tienen nada para comer. Quitar la delincuencia y proteger la educación. Es porque como que está muy descontrolado y eso. Ayudar a las personas que necesiten, darle comida, agua, un hogar a donde puedan vivir, para que puedan vivir con bienestar. Me gustaría que los niños que no tienen educación acá en el país de Chile tuvieran, o sea, que todos los niños tuvieran educación. Hasta aquí llega este capítulo de Pares Impares, pero antes de irnos quisiéramos contarles algo tras bambalinas, ¿no? En esta temporada de 2026, todo nuestro comité editorial decidió que iba a hacer que los niños tuvieran un momento de protagonismo serio en cada uno de los capítulos, un espacio en el que pudiéramos preguntarles y ponerlos al centro. Y es que tantas veces decimos que hacemos las cosas por los niños, pero tal vez nunca hemos estado en un momento más oscuro para la infancia. Tanto el informe de la Defensoría de la Niñez, como muchos otros reportes a nivel global, incluyendo el terrible escándalo que acaba de explotar en Francia, nos muestran sistemáticamente que si hay algo que hacemos mal, es proteger la niñez, en todos
los estados, en todas las condiciones, en las zonas más vulnerables e incluso en las zonas más favorecidas, los niños no están en el centro y están expuestos permanentemente a abuso, a violaciones de sus derechos o a la simple posibilidad de crecer en un lugar medianamente protegido. Los adultos tenemos una emergencia muy clara y es volver a mirar a la niñez con compasión, con dignidad y con sentido de urgencia para poder hacernos cargo de la terrible emergencia que estamos viviendo ahí. En este programa siempre estamos mostrando esos lugares donde las cosas sí se hacen bien, como una forma de tratar de polinizar con ideas la capacidad que cada uno de nosotros tiene para transformar el lugar en el que vivimos y la insoportable transgresión que nos cuesta mucho mirar, ¿no? Desde las posibilidades. Por eso el llamado es a que cada uno de ustedes desde sus lugares, sea el voto, o sea la capacidad concreta de cuidar a un niño, a una niña, a un adolescente, o de aportar a las instituciones que están haciendo bien las cosas, lo hagan. Porque así comienzan y se expanden las transformaciones, ¿no? En la medida que cada uno de nosotros hace lo que le toca. Nos vemos muy pronto en otro capítulo de Pares Impares. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.